Bienvenidos, entonces el día de hoy continuamos con los temas ya finales del capítulo 19 y por supuesto acá quiero que revisemos en la parte de su texto, aparece los procesos cíclicos y los sistemas aislados. Aquí quiero que veamos que un proceso que tarde o temprano hace volver un sistema a su estado inicial es un proceso denominado cíclico. En un proceso así, el estado final es el mismo que el inicial, por lo que el cambio total de energía interna debe ser cero. Entonces, la energía final es igual a la inicial y el calor es igual al trabajo realizado. Si el sistema realiza una cantidad neta de trabajo durante este proceso, deberá haber entrado en el sistema una cantidad igual de energía con calor Q, pero no es necesario que Q o W, o sea que el calor o el trabajo individualmente sean cero. Otro caso especial se da en un sistema aislado. En el sistema aislado no realiza trabajo sobre su entorno, ni intercambia calor con él, porque como está aislado, para cualquier proceso que se efectúa en un sistema aislado, vean, el trabajo es igual al calor y eso es igual a cero. Por lo tanto, la energía interna final es igual a la energía interna inicial y esa variación de energía es cero. En otras palabras, la energía interna de un sistema aislado va a ser constante. Y aquí hay una gráfica de las diversas actividades que realiza nuestro cuerpo como sistema termodinámico. Y entonces, en un proceso de tipo cíclico, en donde se representa aquí cómo es que se agrega calor metabolizando alimentos y el cuerpo realiza un trabajo al respirar, caminar y efectuar otras actividades. Y si volvemos al mismo estado al final del día, el calor es igual al trabajo realizado. Y el cambio neto de nuestra energía interna va a ser cero. Entonces, estos procesos aislados o cíclicos se dan a través de trayectorias que nosotros podemos analizar en los diferentes estados y procesos que se dan. Y para eso vamos entonces a escribir aquí problemas de trayectorias basados en la primera ley de la termodinámica. Y entonces vamos a hacer una gráfica. En esta gráfica vamos a representar algunas trayectorias. Y para eso, entonces grafico acá un sistema en donde voy a tener aquí la presión dada en pascales y de este lado voy a tener variaciones de volumen. Entonces este va a ser un diagrama. La variación del volumen lo voy a escribir en metros cúbicos y es un diagrama en donde nosotros vamos a calcular el trabajo total para ir de los diversos puntos. Y aquí vamos a hacer algunas divisiones. Por ejemplo, voy a establecer estos valores. Cuatro, 8 y 12 pascales. 4, 8 y 12 pascales. Y en relación a los metros cúbicos, voy a escribir acá 5, 10, 15, 20, 25 y 30 metros cúbicos de variación de volumen. Entonces inicio con un punto A que parte de una presión de 8 pascales y 5 metros cúbicos y se dirige
hacia un punto que le voy a denominar B, es decir, a 15 metros de volumen y 12 pascales. Entonces, aquí tengo una primer trayectoria de A hacia B. Luego voy a graficar hacia los 30 metros cúbicos. Vamos a graficar otra trayectoria de B hacia un punto que le voy a llamar acá un punto C. Y por último, de C hacia una trayectoria cualquiera acá, hacia un punto D, que no necesariamente son los 4 pascales, sino que pueden ser diferentes. Aquí voy a tener D. Entonces, ahí quiero calcular el trabajo total efectuado para ir del punto A al punto D. Trabajo total o trabajo neto calculado. Y observo que del punto A hacia el punto B, el trabajo es el área bajo la curva. Entonces puedo calcular ya sea 2 áreas o simple y sencillamente una sola. Si divido aquí en 2 áreas, vemos que el trabajo de A a B va a ser igual al área 1 más el área 2 que tenemos acá. Área 1 más área 2. Y ese trabajo es, para el área 1 es la base, o sea, 15 menos 5 metros cúbicos, 10, por la altura, que son 8 pascales. Y eso me va a quedar en joules. 15 menos 8 metros cúbicos por 8 pascales. 15 menos 5 son 15 menos 5 metros cúbicos por 8 pascales, eso me da 10 por 8. Y luego, si hacemos el análisis, me queda 80 joules. Pero ese es el trabajo de A hacia B en el área 1. Le tengo que sumar ahora el área 2. Entonces, más el área 2 es este triángulo, que puedo hacer base por altura partido 2. Y entonces la base sigue siendo 10, pero la altura sería la resta de 12 menos 8. Y entonces 10 por 4. Tendríamos 10 metros cúbicos por 4 pascales dividido 2. Y eso me va a dar 20. Y voy a tener 80 más 20 joules. 100 joules en total. El trabajo realizado del punto A al punto B. Observen que, por ejemplo, para ir de A hacia B, en este proceso, del punto A hacia el punto B, tanto la presión de 8 a 12 en cada punto sucesivo, la presión va aumentando aquí a medida que avanzo de A hacia B. Pero también observen que el volumen se va incrementando. Entonces, tanto la presión como el volumen se incrementa. Sin embargo,
ahí nosotros podríamos hacer el hecho de señalar también que la temperatura y el número de moles van cambiando al mismo tiempo, ya que está variando el volumen. Calculemos ahora el trabajo de BAC. Y el trabajo de BAC es el área bajo la curva. Y el área bajo la curva de BAC es todo esto que aparece acá. Esa sería un área 3. El trabajo de BAC. Y esa área bajo la curva es 30 menos 15, 15 metros cúbicos multiplicado por la altura, que son 12 joules. Y entonces multiplicamos 30 menos 15 metros cúbicos por 12 joules, por 12 pascales, perdón. Y eso nos va a dar 15 por 12. 180. 180 joules. Y por último nos toca el trabajo de CAD. Noten que no hay variación de volumen. Y entonces, como el trabajo es el área bajo la curva, y al no haber variación de volumen, eso significa, acá por ejemplo, aquí tengo un proceso isobárico de BAC, pero este que está aquí le hemos llamado isométrico, es decir, un proceso de volumen constante. Y entonces un proceso de volumen constante, ahí en ese caso, nos va a dar un trabajo cero. Como el trabajo ahí es cero, ya puedo tener el trabajo neto. La sumatoria, el trabajo total, el trabajo de A a B, el trabajo de B a C, más el trabajo de C a D. Y entonces el trabajo total va a ser igual a 100 más 180, 280 joules. Para este primer problema, aplicando los procesos tanto en este caso isobárico e isotérmico. Para este otro problema, aquí tenemos un proceso de tipo cíclico que parte de A hacia B, de B hacia C, y entonces noten que de B a C hay un flujo de energía hacia el sistema de 100 kilojoules. Eso quiere decir que esto es positivo. De C a D tenemos otro proceso, y luego de D hacia A hay un flujo de energía hacia el medio. Y entonces cuando la energía fluye del sistema hacia el medio, entonces esto va a ser negativo. Ahora, del punto A hacia el punto B, comparemos la pendiente de la trayectoria de A hacia B comparada con la pendiente de la trayectoria de C a D. Entonces, nosotros vamos a decir que de A hacia B, el proceso es adiabático. De A hacia B. Entonces aquí puedo catalogar este proceso como un proceso de tipo adiabático.
Y por supuesto, entonces, todas las consecuencias que trae el hecho de que el proceso sea adiabático. Mientras que de B hacia C, este proceso de B hacia C es de presión constante, isobárico. Ahora, observen que de C a D, la inclinación es diferente a la de A hacia B. Entonces, este proceso es un proceso isotérmico, es decir, de temperatura constante. Y de D hacia A, nuevamente, el proceso se repite y vamos a decir que también se puede catalogar como isobárico, con las respectivas consecuencias relacionadas con la parte del trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este problema? Vamos a calcular toda la energía interna en el proceso cíclico, vamos a calcular el calor neto y el trabajo total. Y para eso podríamos ir llenando una tabla de datos que vamos a realizar acá. Y en esta tabla de datos, por ejemplo, yo puedo poner el ciclo. Puedo poner la variación de la energía en cada ciclo. Cuánto tengo de calor en cada ciclo y cuánto voy a tener de trabajo. Y entonces tengo, por ejemplo, una trayectoria que es de A hacia B. Tengo una trayectoria que es de B a C. Una trayectoria que es de C a D. Y por último, una trayectoria que va a ir desde D hacia A, de retorno. Y vamos viendo, por ejemplo, puedo calcular la variación de la energía de A hacia B. Y la variación de la energía de A hacia B en un proceso de tipo adiabático significa que el calor ahí es cero. Entonces, voy a escribir acá, por ejemplo, la primera parte, llamémosle 1. Ciclo AB, variación de energía interna de A hacia B. Es igual al calor de A hacia B menos el trabajo que hay de A hacia B. Pero como estamos en presencia de un proceso de tipo adiabático, este calor de A hacia B es cero. Y sucede que la energía interna de A hacia B es igual a menos el trabajo que se realiza de A hacia B. Todavía no sabemos con certeza cuál es el dato. Entonces, para mientras podemos hacer otros cálculos. Por ejemplo, entonces acá podemos ir calculando ahora en el ciclo de B a C. Y entonces revisemos. En el ciclo de B a C, número 2, decimos que es isobárico porque permanece la presión constante de 3 atmósferas. Esa presión de 3 atmósferas, ahí tengo que convertirla a pascales. Y entonces, como una presión, una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, multiplico por 3, ¿verdad? Y voy a tener 3.039 por 10 a la 5 pascales. Y ahora ya puedo proceder a hacer cálculos
en el tramo de B a C. Por ejemplo, entonces, podríamos calcular ahora ahí que el calor de B a C es positivo, son 100 kilojoules. Calor de B a C. Es decir, son 100,000 joules. Eso ya lo podemos ir anotando acá. 100,000 joules en el tramo de B a C. Y también tenemos que el trabajo para un proceso isobárico va a estar dado por una expresión. Esa expresión es que el trabajo es igual a la presión por la variación de volumen. La presión de B a C se mantiene constante y la variación del volumen es del volumen que hay de B a C. Es decir, volumen final menos volumen inicial. Y el volumen final es cuando llega a 0.4 metros cúbicos y el inicial es 0.09. Entonces calculamos el trabajo con una presión que ya habíamos mencionado, 3.03 por 10 a la 5. Entonces el trabajo de B a C es la presión por la variación del volumen. Presión 3.03 por 10 a la 5 por volumen final 0.4 menos inicial 0.09 metros cúbicos. Y todo eso operado nos da un trabajo de 60,780 joules. 60,780 joules. Eso lo voy a anotar acá en el trabajo de B a C. 60,780 joules. Entonces también nuestro trabajo en dimensionales de joules. Entonces ahí tenemos el trabajo. Puedo calcular la variación de la energía interna de B a C, porque tengo tanto el calor como el trabajo. Entonces la variación de la energía interna de B a C va a ser igual delta U de B a C al calor de B a C menos el trabajo. Y vimos que el calor de B a C son 100,000 joules y el trabajo 60,780. Entonces 100,000 menos 60,780. Todo va a quedar en joules. Hacemos la resta y eso me queda 39,220 joules. Energía interna en joules. 39,220. Y ahí tenemos ya calculado tanto la energía interna, el calor como el trabajo en el ciclo de B a C. Ahora revisemos qué pasa con el ciclo de C a D. Decíamos que es un proceso de tipo isotérmico. Y al decir que es un proceso de tipo isotérmico, la temperatura es una constante. Y recuerdan que cuando hicimos el cálculo del trabajo, en este caso de la trayectoria de C a D, nos salió que es NR por T por el logaritmo natural del volumen en el punto D final y el volumen por el volumen en el punto C, o sea, en el inicial. Nos da esa expresión. Pero por la fórmula, por la ecuación de estado, sabemos que P por B es igual a NRT. Y entonces, como P por B es constante, ya que si la temperatura es constante,
entonces vamos a tener que tanto la presión en C como el volumen en C es igual a la presión en D como el volumen en D. Y eso significa que el trabajo en el punto C va a ser el mismo que en el punto D. Entonces, puedo utilizar que tanto la presión en C como el volumen en C es igual a la presión en D como el volumen en D. Y nos va a quedar la ecuación de trabajo. Como nRT es igual a V por C, nos va a quedar de la siguiente forma. Permito. Acá. El trabajo de C a D nos va a quedar P en D por V en D. Presión en D por volumen en D. Presión en D, que es una atmósfera, por volumen en D, que es 1.20. Y todo eso por el logaritmo natural. De el volumen en D partido el volumen en C. Y ahí ya puedo trabajar con datos que son conocidos. Porque el problema que tenía con esta primera fórmula es que no conozco el número de moles. Entonces, R sí, y la temperatura tampoco la conozco, solo sé que es una temperatura constante. Pero si igualo que P por V es nRT, y que cuando la temperatura es constante, entonces P por C y volumen en C es igual a P por en D y volumen en D. Todos aquellos trabajos que hicieron todos los que precedieron al estudio de la teoría molecular, en donde aparece Boyle, por ejemplo, que lo mencionamos mucho, Charles, Gay, Lusac, Marriott. Y entonces acá el trabajo de C a D va a ser igual. La presión en D es una atmósfera. O sea, vamos a ver la presión en D. Dense. Presión en D. Una atmósfera. Entonces nos dio el trabajo de CAD 133.547 joules. Como la variación de la temperatura es cero, eso significa que la variación de la energía interna es cero. Y acá, por la primera ley de la termodinámica, el calor de CAD es igual al trabajo de CAD. Entonces acá el calor también es 133.547. Y aquí la variación de la energía interna va a ser cero en ese tramo. Ahora analicemos qué pasa con el tramo DA. Entonces en el ciclo de DA hay un flujo de energía hacia el medio que es menos 150.000 joules. Pero noten que es esa presión constante porque es a una atmósfera. Es decir, es un proceso de tipo isobárico. Y un proceso de tipo isobárico, en este caso el trabajo de D hacia A, es igual a la presión por la variación del volumen que hay de D hacia A. Ahora el volumen final va a ser de 0.2 metros cúbicos y el inicial va a ser de 1.20. Y la presión ahí es una atmósfera, o sea, 1.013
por 10 a la 5 pascales. Entonces aquí tendríamos 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y todo eso multiplicado por el volumen final, que es 0.2, menos el volumen inicial, que es 1.20. Y entonces nos va a quedar 0.2 menos 1.20. Y el trabajo en este ciclo de D hacia A, multiplicando, me va a quedar negativo. Menos 101.300 joules. Ese es el trabajo de D hacia A. Negativo menos 101.300 joules. Y ahora calculemos, como tengo que el calor es el flujo que hay hacia el medio, según lo que habíamos comentado. Entonces ahí el calor de D hacia A va a ser de 150.000 joules. Y eso me permite calcular la variación de la energía de D hacia A. 150.000 joules, que es negativo, menos el trabajo, que también es negativo, se va a volver positivo. 101.300. Entonces la variación de la energía interna ahí va a quedar menos 150.000 más 101.300. Y menos 150.000 más 101.300 me da la energía interna. Menos 48.700. Eso significa que el calor total, como recuerden que de A hacia B, ya puedo tener valores para calor total, porque de A hacia B acá, por ser isobárico, el calor era 0. Y entonces, el trabajo también de A hacia B, habíamos mencionado que tenía que ser igual, en este caso, a la energía interna de A hacia B. Aún nos falta sumar ahí. Puedo sumar todas las energías internas en ese ciclo, pero al principio de la clase mencionamos que la energía interna en un ciclo cerrado, delta U es igual a 0. Y entonces, delta U total va a ser igual a la energía interna de A a B más 39.220 más 0 más menos 48.700. Y entonces, haciendo todas las sumatorias para esas energías, vamos a encontrar lo siguiente. El calor total sería esta columna que tengo acá. Y entonces tendría ahí, recuerden que este último es negativo, es los menos 150.000. Entonces tendría 0 más 100.000 joules más 133.547 joules más menos 150.000 joules. Entonces el calor total me va a dar ahí
100,000 más 133,547 menos 150,000. Eso me da 83,547 joules. Ya tengo el calor total acá en esa expresión. Es decir, la variación de la energía interna es igual a 83,547 joules menos. Ahora tengo que encontrar el trabajo total. Entonces, el trabajo total va a ser esto, ¿no? El trabajo de A a B, que es el que no conozco, más la suma de los tres trabajos que conozco ahí, tomando en cuenta que uno de ellos es negativo. Entonces, la suma me da 93,027 joules. 93,027 joules, el de los tres que conozco. Entonces, el trabajo total es el trabajo de AB más 93,027 joules. Ahora, como habíamos dicho que la energía interna total en un proceso cerrado debe ser 0, y acá el trabajo total es, aquí tengo 0, y el trabajo total es el trabajo de A hacia B más los 93,027. Más 93,027. Entonces, y como ahora sí ya conozco el calor total, 83,547. Eso significa que el trabajo de A hacia B, si lo pasamos de este lado de la ecuación, va a ser igual a los 83,547 más los 93,027 joules que tenemos. Y entonces el trabajo de A hacia D me va a quedar negativo. Vamos a ver el trabajo de A hacia B. Voy a grabar esa última. Entonces, como la variación de la energía interna es 0 y el calor total es 83,547, acá en el trabajo total, que es el trabajo de A a B, más los 93,027, cuando paso los 93,027 positivos, acá queda negativo. Eso me da el trabajo de A hacia B. Y el trabajo de A hacia B es acá. Que era el que nos hacía falta, es 83,547 menos 93,027. Menos 9,481. Y como acá era igual a menos el trabajo, menos y menos se vuelve más. Y al hacer la comprobación, por ser un proceso de tipo cíclico, acá en la gráfica, la energía interna es igual a 0.